Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Lado Oculto. Mi nombre es Runa y bueno, antes que nada quiero agradecerles porque ya empecé a ver un poco de movimiento en el canal. Ya hay gente que empieza a mandarme mensajes. De hecho, todavía no voy a estar contando historias. Qué buena onda que ya están empezando a mandarme una que otra historia por los mensajes. En su momento yo voy a empezar a aceptar ya las historias de la gente que ve el programa. Pero todavía quedan bastantísimas historias que tengo que contarles. Y pues bueno, en verdad solamente quiero agradecer que la gente se está empezando a suscribir, está compartiendo los videos y que bueno, que les está gustando lo que les he estado relatando. A unos pues les ha costado ya dormir después de las historias, los ha puesto a pensar un poco, pero bueno, esto es parte del juego y bueno, esto le puede pasar a cualquiera y yo creo que nos sucede a todos, solamente no prestamos mucha atención a lo que nos rodea. Y yo sí soy una persona que realmente me gusta observar todo lo que sucede. Y vaya, cuando te pasan estas cosas es cuando estás como más consciente y más abierto a todo lo que pasa alrededor tuyo. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo. Esta oportunidad yo les preparé otras 3 historias que yo sé que les van a gustar. La verdad es que están muy buenas, están fuertes, ya vamos subiendo. Les recomiendo que se queden a escuchar hasta la última historia. No se la van a creer. La verdad es que las 3 están muy buenas, pero les dejé la buena al último. Es una historia un poco larga, pero interesante, con detalles y todo lo demás, que de hecho se vivió en un par de días. O sea, no sucedió toda en un día. Se la voy a relatar por los días que fue sucediendo. Entonces pues quédense hasta el final de la historia para que vean, coméntenla. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a darle. Y comenzamos. Oye, despiértate. Ven. Invitamos a la luz y a la energía quedarse entre nosotros. Bueno, pues comenzamos con la primera historia. Esta primera historia yo la titulé El demonio del espejo. En una ocasión, estas reuniones familiares que se hacían mucho en mi casa, bueno, en casa de mi familia, con toda la familia, había veces que nos gustaba sentarnos a intercambiar historias, ¿no? Como les había contado, yo tengo una tía que también vive bastantes sucesos paranormales. Entonces, bueno, pues ella siempre contaba historias también y todos intercambiábamos historias, ¿no? La verdad es que lo disfrutábamos mucho. En una ocasión ella nos relató una historia de pues hace mucho tiempo, cuando una de mis primas, la que es actualmente la más grande, ella estaba muy pequeña en esa ocasión, todavía era muy pequeña. Nos contaba que en esa historia ella estaba, bueno, como toda mamá, ya saben que la verdad multiusos y haciendo por acá y
que realmente pueden hacer bastantes cosas al momento, sorprendente. Bueno, pues ella igual, ¿no? Ella estaba, ya saben, que entre cuidando a la niña y haciendo de comer y arreglando la casa, ya saben, todas estas situaciones que todas las mamás hacen. Ella pues estaba haciendo las labores de la casa y ya tenía, me parece que estaba comiendo también, pero al mismo tiempo creo que, no recuerdo muy bien si creo que estaba peinando a mi prima o algo así, pero recuerdo que ella nos contó que al momento de estar comiendo, de repente hubo como un momento donde volteó al espejo, se pudo ver al espejo y se dio cuenta de que su reflejo pues no tenía como un match con lo que estaba haciendo ella pues, en físico, ¿no? Cuando pone más atención se da cuenta que el espejo está haciendo como una burla, como una mofa de ella cuando está comiendo. Entonces obviamente ella pues se saca mucho de onda y ella sabía que le pasaban todas estas situaciones y al entender que era otra de estas, agarra a mi prima, la envuelve y se sale corriendo de la casa lo más rápido que pudo, ¿no? Después de esto, cuando nos está contando la historia, pues yo estaba medio chico todavía, pero a mí estas historias, como lo saben, bueno, me entretenían bastante y me llamaban muchísimo la atención, a pesar de que yo ya había empezado a tener como que mis situaciones, ¿no? Bueno, pues yo estaba escuchando esta historia así con la boca abierta de lo que había sucedido. Sentía un miedo por la historia, el tipo de historia, el ambiente, cómo nos las estaba narrando, que realmente te hacía sentirla, ¿no? Bueno, pues yo me quedé con esa historia siempre en la cabeza, siempre la traía una y otra vez, le daba muchas vueltas. Había algo que me asustaba, pero que a la misma vez me empujaba a replicarlo. Sí, yo sé que ustedes van a pensar que, bueno, estoy loco o no sé, o qué atrevido. Y sí, creo que sí estoy medio loco, porque si algo me decía que yo quería ver qué era eso, por qué pasaba, o sea, sí, era mera curiosidad. Ahora, yo con el tiempo se me fue olvidando, pero había veces que yo seguía teniendo eso como, hay que hacerlo. Y pues sí, un día empecé a replicarlo en el espejo. Yo hacía muecas a propósito y recuerdo que me paraba yo frente al espejo y me le quedaba viendo al espejo súper, así como muy duro, y al quedármele viendo yo hacía muecas con mi cara. Yo trataba como, no sé, retando de cierta forma, si lo quieren llamar así, que sí creo que sí era como una forma equivocada de hacer las cosas, ¿no? Lo hice bastantes veces, de hecho, sí lo hice, yo creo que unas más de 10, 15 veces, no todas en el mismo día. De hecho, yo creo que ha de haber pasado como, no sé, unos 2 o 3 años antes de que yo pudiera ver algo, o antes de que algo sucediera, ¿no? Para esto, pues, en esas ocasiones nunca vi nada, nunca escuché nada, nunca sentí nada con respecto al espejo, evidentemente. Yo recuerdo que me paraba y hacía muecas y todo, y pues sí, como que me burlaba. Yo también retaba y pues no, nada. Bueno, pues un día yo jugaba básquetbol y me tocaba entrenar en el plan sexenal.
Esto está cerca de la estación del Metro Popotla. Como, como dato cultural para los que somos de la Ciudad de México, el Metro Popotla es exactamente donde está la famosa casa de Cañitas. De hecho está enfrentito, ¿no? De hecho hay un pequeño parque que se llama Cañitas. También hay canchas de básquetbol. Y a un ladito, si mal no recuerdo, está la calle y donde está la casa de Cañitas, ¿no? Que bueno, solamente como dato cultural. Pero me tocaba a mí ir a entrenar hasta allá. Entonces, esa vez yo recuerdo que yo estaba preparando mis cosas. Como se recordarán, serán 2 horas mínimo de camino. Entonces yo estaba preparando mis cosas como a eso de las 2 de la tarde más o menos, porque mi entrenamiento era como a las 5. Entonces ese día se me había hecho un poco tarde y no tuve tiempo como para calentar la comida que mi mamá hacía para que nosotros comiéramos. Bueno, pues como no tuve tiempo, recuerdo que me salí de bañar y agarré unas latas de atún e hice atún con mayonesa, verduras y unas galletas, ¿no? Yo me estaba vistiendo en la recámara de mis papás, porque en la recámara de mis papás en ese tiempo, teníamos una computadora de escritorio y pues yo estaba escuchando música ahí al salirme de bañar y me estaba arreglando en el cuarto de mis papás, que no había mucho que arreglarme porque en ese tiempo pues yo estuve rapado muchísimos años, ¿no? Recuerdo que yo estaba ahí en lo que me estaba vistiendo y todo frente al espejo, cuando de repente tomo una galleta, le pongo atún y me meto la galleta así en un solo bocado. Entonces me estaba poniendo la playera y cuando termino de ponerme la playera, hubo unos momentos donde mi vista se cruzó con el espejo. Cuando mi vista se cruza con el espejo, hagan de cuenta que en el mismo movimiento, pues mi vista pasó de largo a continuar lo que yo estaba haciendo, pero ya saben que hay como este reojo, que en algún momento vamos a hablar de esto, si a ustedes les interesa. Tengo un par de hipótesis con todo esto, pero que estas hipótesis me han sucedido tantas veces, por lo cual en mi caso yo podría casi llamarlo teoría. Pero bueno, continuamos con la historia, perdón. En este como que reojo, hagan de cuenta que veo que mi imagen hizo otro movimiento, más bien mi reflejo hizo otro movimiento que no iba acorde con lo que yo estaba haciendo también. Fue algo así como que evidentemente me llamó la atención y regresé la mirada súper rápido, y cuando veo, sí me veo a mí, pero mi cara estaba totalmente deformada. Hagan de cuenta que estaba comiendo, pero mi cara, recuerdo que mi boca ocupaba tanto espacio que alcanzaba a deformar mis ojos y la nariz, pero era como una burla enorme. O sea, realmente estaba haciendo como unas muecas tan grandes que yo solamente me le quedé viendo un par de segundos, porque no fue de que se haya quitado así nada más, ¿no? No, sí duró un par de segundos y pude verlo de frente y era mi rostro de veras así. Pero era, o sea, les hablo de que mi boca lograba llegar hasta como por acá o sea, era tremendo. Sí, estaba impresionante. Obviamente, en ese momento capté lo que estaba sucediendo y en ese momento fue cuando me sucedió lo que yo venía buscando desde hace muchos años, sí, al menos meses quizás. Cuando esto sucede, lo primero que hice es agarrar mi tupper con el atún, mi mochila, mi balón,
agarré mis llaves, salí corriendo, cerré y hasta ahí. En todo el camino que yo iba hacia el entrenamiento, sí iba pensando si lo que había visto era real o si era no sé, pues una broma que a lo mejor me estaba jugando la mente, no lo sé. Pero no, la verdad es que a ver las cosas como son, también hay que empezar a aceptar que esas situaciones pasan y existen, ahí están y son parte de pues de esta realidad también. Entonces, pues eso es lo que a mí me sucedió esa vez. Y esta fue la historia de El demonio del espejo. Espero que les haya gustado. Yo, ¿qué creo ahora en cuanto a esto de El demonio del espejo? Bueno, ahora que entiendo más las cosas, sí, evidentemente los espejos tienen su fuerza. Los espejos son artículos que sí sirven para hacer cosas, ya sea rituales, cosas de magia, brujería, no sé, lo que ustedes quieran. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado que dicen que los espejos son portales. Sí, sí lo pueden ser. De hecho, los espejos siempre se han ocupado para muchísimas cosas. De hecho, lo vemos hasta en las películas de niños. O sea, está, creo que el espejo de Blancanieves y todo esto, que siempre le preguntan al espejo, ¿no? O espejito, espejito y todo este rollo. O sea, la verdad es que en todas las películas siempre nos muestran un poco o tergiversan un poco la realidad o para lo que pueden servir, y como que nos lo dan así para que no lo sepamos al 100%, pero es una realidad que está ahí en la nariz de todos y pues existe, ¿no? La situación con los espejos sí es algo a lo que hay que tenerle mucho respeto. Yo la verdad no recomendaría ponerte a jugar con los espejos o hacer cosas que, si uno no entiende o no está preparado mentalmente, energéticamente y espiritualmente, no lo hagan. No es algo que sea un juego, porque sí pueden causar otras situaciones. La verdad es que yo hace muchísimo tiempo que usaba los espejos sin saber qué era lo que yo estaba haciendo, y esto empezó muchísimo. Yo recuerdo que mi primer ejercicio con el espejo empezó cuando empecé a cuestionarme a mí mismo enfrente del espejo. Es un ejercicio muy bueno, muy fuerte, que antes que nada te lleva a confrontarte. No todas las personas pueden hacerlo. Si lo quieren intentar, inténtenlo. No vayan más allá de lo que les estoy diciendo, pero este ejercicio es muy bueno, muy interesante, aparte de que realmente uno llega a autoconocerse y a empezar a entender más cosas del yo, ¿no? Lo que hay aquí adentro. Entonces, desde ahí fue como empezó mi ejercicio con los espejos. De hecho, yo tengo un espejo negro que es como una réplica del espejo de Tezcatlipoca, que le fue robado a los aztecas y que, si mal no recuerdo, es el que se encuentra en un museo de Inglaterra. Este espejo de obsidiana negra se ocupaba para hacer cosas de magia y bueno, todo tipo de rituales. Se dice que este espejo predecía el futuro y ayudaba al camino de los aztecas, ¿no? Este espejo, les comento, bueno, me parece que fue robado por John Dee, que también fue como un mago, que era el que ayudaba a la realeza de Inglaterra en cierto momento. Entonces para eso se ocupaba ese espejo negro.
Y pues bueno, yo tengo como una réplica igual, un espejo grande muy bonito. Y sí lo he ocupado, es muy interesante. Y pues bueno, o sea, también no hay que irnos tan lejos. De hecho, porque hay que darnos cuenta que de hecho hay una serie muy conocida que pasó en Netflix, que de hecho se llama Black Mirror, que la traducción es El Espejo Negro. Y para quien haya visto esta serie, de hecho esta serie habla de eventos que van a ocurrir en el futuro, que de hecho sí están muy locos. Este es otro tema, pero se los recomiendo, véanlo. Tiene cosas muy ciertas. Y bueno, esa es la historia de El demonio del espejo. Espero les haya gustado. Y vamos con la siguiente historia. ¿Qué tal les pareció la historia del demonio del espejo? Bueno, pues la siguiente historia que yo les voy a contar, yo la titulé El críptido de Valle de Aragón. Bueno, para los que no sepan lo que es un críptido, les voy a leer la definición. La verdad es que, bueno, no conozco mucho de lo que es la criptozoología. Hay canales que de hecho han tratado estos temas de manera más extensa. Yo la verdad desconozco mucho el tema, entonces pues no quiero dar una definición errónea. Se las voy a leer, pero sí sé que hay canales que han hablado de criptozoología y están muy interesantes. Yo denominé o le di este título a esta historia por una razón. Y pues bueno, entonces si a alguien le interesa, no sé, ver un poco más de lo que es la criptozoología, me parece que hay un canal, bueno, está el canal de Oxlack. No sé si él siga haciendo este tipo de contenido. No sé si Fepo de Podcast Paranormal haya hablado ya de criptozoología. Y no sé si haya otros canales que hayan tomado este tema todavía, pero al menos estos canales yo supongo que son como los que pueden tener un poco de información. Quizá también el documentalista, él también habla un poco de estos temas, pero bueno, igual no lo sé. Ahora les voy a dar la definición de lo que dice San Google, de lo que significa la criptozoología. Y esto dice, es el estudio literalmente de los animales ocultos. Es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos. Término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de grupos extintos como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o informes oculares como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo del lago Ness, etcétera, ¿no? Estos son los críptidos, ya que tenemos el concepto claro de lo que es. Entonces sí, vamos a comenzar con la historia. Esta historia también ocurrió cuando vivíamos en el mismo conjunto habitacional que ya he descrito en otros videos. Bueno, una noche, más bien una madrugada, veníamos nosotros llegando de una fiesta familiar de la casa de mi abuelita. Nosotros, bueno, en este conjunto habitacional había un estacionamiento, bueno, hay un estacionamiento muy grande que es donde se estacionan los carros de todas las personas que ahí viven. Nosotros particularmente, o mi papá, se estacionaba regularmente enfrente del edificio. Y esa noche nosotros veníamos llegando de la fiesta que les comento. Bueno, les voy a dar antes que todo esto un poco de contexto de la zona geográfica para que más o menos tengan un poco de la idea de cómo es, ya quien lo quiera buscar en Google Maps, que bueno, ahorita ya la zona ha cambiado bastante, pero cuando nosotros llegamos, que les comenté que el Estado de México estaba empezando a crecer y esta era una zona que apenas estaba empezando como a urbanizarse,
De hecho, en esta zona no está muy lejos del conjunto habitacional. Si uno se sigue caminando, o bueno, en auto, en la avenida que está atrás de la unidad o de los edificios, yo creo que han de ser como unos 7-8 kilómetros para llegar a lo que antes era, bueno, cuando yo vivía ahí, eso hace ya bastantes años, a lo que antes era el Río de los Remedios, que ahora que lo pienso bien, qué nombre, ¿no? El Río de los Remedios, que la verdad es que de río no tenía nada porque siempre ha sido como un canal de desagüe y de aguas negras, nunca fue un río de los remedios, bueno. Pero recuerdo que nosotros íbamos corriendo desde la unidad hasta el Río de los Remedios. En ese tiempo sí había casas y todo estaba habitado, pero ya casi hasta el final, casi llegando al río, no había muchas casas y las pocas que habían estaban así como muy abiertas. Para que se den una idea, imagínense como que todo era como, pues sí, parte boscosa y muchos lugares así a campo abierto, muchos terrenos enormes. Y de hecho, atravesando el Río de los Remedios es donde ya se encuentra una parte o empieza de lo que es el antiguo lago de Texcoco, ¿no? Entonces, imagínense toda el área y qué había atrás, como que de lo que era el conjunto habitacional, ¿no? Para que se den una idea a su alrededor. Del otro lado sí estaba más urbanizado, pero para atrás, del lado hacia lo que da hacia lo que es Texcoco, para allá sí está así más boscoso y todo esto, ¿no? Bueno, ya entendiendo esta parte, regresamos a la historia. Nosotros veníamos llegando de la fiesta de la casa de mi abuelita, eran como las 3:30, 4 de la mañana más o menos. Mi papá se estaciona enfrente del edificio, en los cajones de atrás. Esta zona siempre ha estado muy iluminada realmente. Realmente la unidad siempre ha habido luz, entonces pues se podía ver claramente. Obviamente estaba de noche, ya saben, como que imagínense esos tonos como amarillos, naranjas, ¿no? A esa hora. Toda la unidad, debido a la hora, pues la mayoría de gente debería estar dormida, ¿no? Nosotros llegamos, nos estacionamos, ya sabes, empezamos a agarrar nuestras cosas ya para irnos a la casa. Mi mamá carga a mi hermana, que todavía estaba pequeña. Para esto, en el momento que ya todos traemos nuestras cosas y empezamos a cerrar las puertas del carro, y en el momento que cerramos las puertas del carro, hagan de cuenta que se escucharon unos aleteos fuertes, y por la fuerza que se escucharon, se podría pensar que eran muy grandes y enormes. Hagan de cuenta que fueron unos aletazos tan fuertes que de hecho recuerdo cómo sentimos como que ese viento del aletazo, del aleteo, perdón, no sé cómo se diga, y para esto, hagan de cuenta que se sintió tan cerca, pero tan cerca, que la reacción de nosotros tres fue como de agacharnos, porque hagan de cuenta que de hecho se sintió como cuando una paloma pasa volando muy cerca de uno. La primera reacción de uno es como de encogerse, ¿no? Para evitar como que la paloma, no sé, te pegue o yo qué sé, ¿no? Pues hagan de cuenta que así lo sentimos los tres. Entonces los tres, de la fuerza que se oía y del viento, pues asumimos que estaba como si hubiera estado pasando exactamente arriba de nosotros, ¿no? Entonces nos agachamos y cuando volteamos a ver, hágate cuenta que en verdad no me lo van a creer, pero vimos, no sé cómo nombrarlo, pero hagan de cuenta que era como una persona que se veía súper grande. Yo creo que la verdad medía como unos 3 metros de altura, más o menos era lo que alcanzábamos a dimensionar. Con esta altura ya podrán dimensionar las alas, el tamaño de las alas, de lo que vimos. Era una cosa impactante. O sea, qué tan grande estaba que nosotros pensamos y sentimos como que estaba pasando por arriba de nosotros, súper cerca. Cuando
cuando en realidad había como despegado, sí, así era lo que más o menos pudimos ver, como si hubiera despegado de la parte alta de los techos, bueno, del techo del edificio, perdón amigos, del edificio, y en algún momento llegan a ver este video, no es con plan de asustarlos, pero bueno, eso es lo que vimos. El chiste es que sí vimos como si se hubiera impulsado desde ese edificio y hubiera empezado a volar. Lo vimos tan grande porque no empezó a volar como horizontalmente, de hecho empezó a elevarse, o sea, sí fue en vuelo vertical. Empezó a aletear, no hizo ningún otro tipo de ruido. Nosotros solamente lo vimos, nos quedamos así como, obviamente súper sacados de onda, impactados. Mi mamá agarró a mi hermana así como que la abrazó más fuerte y empezamos a medio caminar, correr hacia el departamento. La preocupación más grande de mi mamá era que las ventanas del departamento se habían quedado abiertas. Entonces su preocupación era que llegáramos y que encontráramos algo allá dentro del departamento, ¿no? Evidentemente y afortunadamente nunca pasó. Pero pues bueno, eso fue lo que nosotros vimos en esa noche. Muy raro. Una experiencia interesante que sí te podría, que en el momento te asusta, pero cuando ya lo piensas, o bueno, ahorita después de bastantes años, qué interesante, porque quién sabe qué es eso, qué era. O sea, si nos ponemos a intentar darle una figura, no sé qué podría haber sido, porque sí parecía una forma humana volando, pero con unas alas enormes. Entonces, pues no sé qué podría haber sido, o sea, un vampiro, una bruja, quizá un ave, pero bueno, un ave enorme, y la forma en la que estaba volando y aparte no coincidía con la estructura. No sé, estuvo muy, muy, muy raro. Esto obviamente lo comentamos con algunos vecinos, así, amigos de otros edificios, y nunca había visto, no había gente más bien que hubiera visto algo similar, aunque la mayoría de los que llegamos a intercambiar comentarios, que vivíamos hasta la parte de arriba, yo vivía en el último piso, muchos habíamos coincidido, y esto es cierto, yo recuerdo que había veces que se escuchaba como si algo aterrizara pesado arriba de los techos de los edificios. Esto sí lo llegué a escuchar muchísimas veces, mi familia también, pero bueno, pues siempre puedes pensar que eran palomas o yo qué sé, ¿no? Quizás sí pueda haber algún otro tipo de no sé, lechuzas o un animal más grande, de peso más grande, pero no tan grande que realmente pudieras decir, wow, eso medía cerca de veras así unos 2,5 metros, 3 metros fácil de largo. Y pues las alas, de veras, imagínense, si ese era su tamaño, las alas eran enormes, enormes. O sea, se los juro que nosotros vimos los aleteos que dio, que de veras se escuchaba así de... Y el viento que creó, nosotros lo sentimos y eso nos hizo así como... realmente pensamos que era un ave lo que iba a pasar junto a nosotros. Y cuando volteamos a ver, no, quedamos muy impactados. Entonces, esa fue la historia del críptido de Valle de Aragón. Espero les haya gustado, estuvo entretenida. Y vámonos con la última historia, que si las otras no los hicieron asustarse todavía, la tercera por lo menos los va a poner a pensar. Esta historia está muy loca. Bueno, vámonos con la tercera historia. Bueno, pues esta última historia que les quiero contar, yo la titulé El duende de mi habitación. Si las otras historias no los han asustado, bueno, esta, si no las asusta, al menos los va a poner a pensar un poco. Pensé bastante antes de compartir esta historia con ustedes, porque hay muchas cosas que
pueden ser increíbles, literal. Pero bueno, al final de cuentas, para eso es el canal, ¿no? Entonces, pues sí, tomé la decisión de compartirla con ustedes. Espero que les guste, que la disfruten. Esta historia es una historia un poco larga. No pasó toda en el mismo día, así que voy a tratar de resumirla, pero darles la cantidad mayor de detalles posibles para que ustedes puedan entenderla y disfrutarla también, ¿no? Bueno, vamos. Yo estudiaba en la secundaria en la colonia Santa María la Ribera. En la secundaria en algún momento nos habían dejado un trabajo en equipo y para poder realizar este trabajo yo tenía que ir a la casa de un compañero. Este compañero, bueno, pues tiene muchísimos años que no lo veo y si en algún momento llega a ver este video, bueno, pues le mando un saludo. Y yo tuve que ir a su casa para hacer este trabajo que les comento. Él, no recuerdo muy bien por dónde vivía, pero recuerdo que también era como una unidad habitacional, ¿no? Él vivía solamente con su hermana, me parece, y su mamá. Para esto, pues ya nos vamos a su casa y en casa no había nadie. Solamente íbamos a estar él y yo para hacer el trabajo. Bueno, para esto, pues el camino todo normal. Llegamos a su casa. Cuando abre la puerta y entramos, así como cierra la puerta, se escucha el clic de algo. Y entonces él se me queda viendo y me dice, ¿escuchaste? Le digo, sí. ¿Qué fue? Y me dice, no lo vas a creer. Y yo dije, ok. Hagan de cuenta que ese clic era el de esas vitrinas que había antes, no sé, quizá mucha gente todavía las tenga, pero eran de esas vitrinas que se cerraban con un ganchito, así, ¿no? Entonces, eso era lo que se había escuchado. Cuando él me hace la seña de shh, no lo vas a creer, ven. Pues ahí voy caminando atrás de él y de repente me dice, espérate, no vayas a hacer ruido. Y yo sí, pues qué onda, ¿no? O sea, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Para esto él entra ya y se queda viendo la vitrina y me dice, ven. Me acerco y tenía un troll, duende, no sé cómo llamarlo, porque para mí los trolls, bueno, son los que tienen el cabello así como que de colores y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues no sé, llamémoslo duende, ¿no? Entonces me lo enseña y la verdad es que era la primera vez que yo había visto algo de ese tipo. Era algo así como de este tamaño, más o menos. Y me acuerdo bien de porque este tenía 2 cabezas. Quizá ustedes los conozcan. Les voy a poner las fotos aquí para que sepan de lo que estoy hablando. Para los que están escuchando este audio en Spotify, les recomiendo que vengan a verse el video para que sepan de lo que estamos hablando. Pero bueno, este troll tenía 2 cabezas y recuerdo, si no me equivoco, que se llamaba el vigilante, porque una cabeza estaba así como que mirando hacia un lado y la otra, no recuerdo si tenía como un bastoncito o algo. Lo voy a buscar y se los voy a poner en el video para que vean la imagen.
Entonces aquí lo gracioso es que me dice, ven, no lo vayas a tocar, solamente velo. Me acerco a verlo y me dice, ¿qué notas? Esto que voy a decir a lo mejor suena muy chiflado para todos ustedes, pero me dice, ¿qué notas? Y me acerco a verlo y tenía como unas gotitas aquí escurriendo. Y le digo, pues no sé. Y me dice, ven. Y cuando fuimos a la mesa, hagan de cuenta que su mamá había dejado como el mandado y de ahí ella se iba a trabajar. Bueno, pues en las cosas que su mamá había dejado en la mesa había este paquetito de Yakult y estaba abierto, pero había un Yakult que estaba volteado sobre la mesa y estaba así como tiradito, ¿no? Y entonces me dice, ve. Y le digo, ¿qué? O sea, yo todavía no agarraba la onda ni conectaba cables, ¿no? Perdón. Y me dice, ¿no estás viendo? Vele la boca. Y entonces ya me señala el Yakult, lo veo y me acerco a ver al muñequito. Y sí, evidentemente estaba como sucio de aquí, ¿no? Y me le quedo viendo y le digo, no manches, ¿qué es eso? Y me dice, es que a veces hace travesuras. Y en el momento que me empezó a contar un poquito, pues yo quedé emocionado y enganchado con esa situación, ¿no? Y decía, no ma, yo quiero uno, yo necesito uno. Y entonces le empecé a decir, pues güey, ¿dónde lo compraste, no? Y me dice, te puedo llevar, pero pues ya es bajo tu responsabilidad, ¿no? O sea, si tú quieres, yo te llevo y tú sabrás, te explico lo que yo sé y que te expliquen ellos qué sucede con esto, pero ya es, ahora sí que bajo tu criterio, ¿no? Pues yo, a esa edad yo dije, sí, vamos, pero ya, o sea, yo quiero uno. Total que medio me empezó a explicar qué sucedía con estos duendes o gnomos, y entonces yo dije, no, sí, quiero uno. Bueno, pues al día siguiente, terminando la escuela, le dije, güey, ya traigo el dinero y vamos, yo quiero uno. Sí, terminamos la escuela, yo estaba súper ansioso, ¿no? Total que llegamos a este lugar, no voy a dar nombres del lugar, pues para evitar situaciones, ¿no? Pero me parece que todavía existe. Y pues ya, ¿no? Llegamos a este lugar. Y la verdad es que el lugar, ya saben, estos lugares esotéricos tienen su vibra. Vendían todo tipo de artilugios. O sea, yo me paré afuera viendo las vitrinas y había... Me acuerdo que vi una tabla Ouija, que de hecho decía que era hecha con madera de ataúd que ya había sido usado. Había, bueno, de estos gnomos o duendes había infinidad. La verdad es que había como un ejército y de diferentes tipos, o sea, diferentes. Estaba el que él tenía y había muchísimos y diferentes tamaños. De veras había de diferentes tamaños, pequeñitos, grandes. Había unos que casi eran de hecho del tamaño de una persona. Entonces eso a mí me volvía así como, ¿qué es esto, no? O sea, para mí era el primer contacto ya un poco más con una tienda de este tipo esotérica, donde ya veías otras cosas y yo decía, wow, evidentemente yo había escuchado hablar de la tabla Ouija y todo este rollo, pero nunca había visto una. Y cuando la vi y cuando leí de lo que estaba hecha y todo el rollo,
dije, uff. Entonces, llegó un momento en que no sabía si entrar a la tienda o no, como que sí dudé un poco si quería entrar a la tienda o no. Total que pues sí, yo ya estaba ahí y tenía que verlo con mis propios ojos. Entro a la tienda y descubrí más objetos que yo decía, wow, ¿qué es esto? Algo que se me quedó muy grabado, muy grabado, es que en esa tienda vendían jíbaros. Para los que no sepan qué es un jíbaro, son estas pequeñas cabezas reducidas que me parece que son de estas tribus amazónicas que cuando le quitaban la vida a su contrincante tenían un proceso para reducir la cabeza y traerla como un colguije o algo así para enseñarle a los pueblos que ellos habían derrotado a otro gran guerrero, ¿no? Entonces eso es un jíbaro. Es un proceso con el que reducen las cabezas y bueno, son cabezas reales, ¿no? Esta fue la primera vez que yo vi un jíbaro y yo decía, wow, y tenían, yo recuerdo que vi al menos como unos 3 o 4 diferentes, impactantes, feos, y aparte porque estos tenían cosida la boca, los ojos, expresiones dolorosas, ¿no? Uy. Entonces yo iba caminando por la tienda y seguía viendo y descubriendo cosas y yo decía, wow, no, esto está muy loco, increíble. Hasta que se acerca un señor y me pregunta, ¿cómo les puedo ayudar? Dije, es que, no, pues estamos viendo, pero vienes por algo, porque lo puedo sentir, hay algo que te está como... Bueno, la persona empezó como que a decirme qué onda, ¿no? Evidentemente eso pudo haber sido que todo el mundo que estamos ahí vamos por algo, ¿no? Pero era como si el señor realmente supiera qué onda, ¿no? Y me dice, lo que tú quieres, lo que tú escojas, tú crees que tú lo vas a escoger, pero en realidad él te está escogiendo a ti. Entonces yo dije, órale. Pues ok. Entonces me acuerdo que le dije qué quería y me dijo, sí, acá tengo. Bueno, pues no nada más eran los de la vitrina que les conté al principio, que era un ejército, de veras eran muchísimos. Caminamos a otra parte de la tienda y había, yo creo que el triple de lo que yo había visto en la vitrina. De todos tipos, colores, formas. La verdad es que no son muy agradables visualmente. Y pues ya me les quedé viendo. Y obviamente yo me quedé así como con lo que me había dicho, ¿no? De que él me iba a escoger a mí y todo eso. Y dije, nah. Total que me decido por uno. O se deciden por mí, ¿no? Pero bueno, yo me decido por uno. Y le digo, quiero este. Y me dice, muy buena elección. Y me dice, ese es del dinero. Y yo dije, órale, ¿y eso qué significa? Y me dice, sí, pues eso significa que siempre va a estar a tus órdenes y te va a proveer. Siempre. Pero, obviamente, tienes que tener los cuidados que necesita para que esto funcione. Y dije, pues sí, buena onda, ¿no? Aparte me va a proveer dinero, está divertido, ya vi lo que hacen, me llama la atención, lo compro, ¿no? Entonces me empezó a explicar y todo este rollo, y le digo, bueno, y me dice, ¿estás seguro que ese? Y le digo, sí. Se los voy a describir, les voy a dejar la foto, pero era así como un árabe. Bueno, me meto a la tienda y tenían como un pequeño cuartito oscuro y todo el rollo, donde me dice, ven, pásate. Me dice, dame unos minutos, espérate aquí adentro del cuarto, pero dame unos minutos. Y hagan de cuenta que él se mete como que así en lo profundito del cuarto
Y yo ya no lo vi, o sea, pudimos haber estado quizá a 1 metro de distancia, pero les juro que yo no lo veía, ¿no? No sé si era como que parte del rito, no sé, ¿no? El chiste es que se acerca otra vez y me dice, listo, dame tu mano. Y le pongo la mano izquierda. Y me dice, no lo veas todavía. Recuerdo que me puso un paño. Estaba envuelto en un paño blanco. Olía muy rico. Y estaba muy caliente. Muy caliente. O sea, de veras que cuando me lo dio, estaba caliente. Entonces, yo empecé a sentir como una vibra en la mano realmente. Yo empecé a sentir así como el calor, y aumentaba. Y para esto me decía, quiero que me des tu fecha de nacimiento, tu nombre y tu signo. Y quiero que en tu mente le pidas que te proteja y que te provea para lo que él está aquí, para lo que es su misión. Y dije, bueno, pues ya, yo hice todo ese ritual y todo ese rollo, ¿no? Entonces ya me lo da y me dice, me dio una cartita donde venía su nombre y aparte venía un rezo. Era un rezo que la verdad no me acuerdo, pero sí recuerdo más o menos cómo empezaba y hablaba de que días de noche, días de sol, bla bla bla, ¿no? No recuerdo mucho, pero recuerdo esa parte de días de noche, días de sol, la luna y me dice, bueno, listo, ya está cargado con tu energía y lo que tienes que hacer es siempre no olvides darle de comer, de beber y sí hay que darle como unas monedas o algo como para que él tenga también. A pesar de que él provea, él necesita saber qué es lo que tiene que proveerte. Entonces tú tienes que darle algo al principio. Le dije, ok, y le dije, ¿y qué? Y me dijo, con que le pongas un par de monedas, no sé, 5 pesos, algo así abajo de él, lo paras ahí encima y ya. Lo que le tienes que dar de beber es una copita de vino blanco o vino tinto. Y comida le puedes dejar dulces o semillas de girasol. Las semillas de girasol es lo que más les gusta. Y dije, bueno, pues órale. Sí, así sea, ¿no? Entonces ya voy yo, me dijo, lo tienes que sacar ¿cómo? A serenar. Cuando haya noches de luna llena, hay que ponerlo a serenar en la luna y bla bla bla. Y no le puede dar el sol. Y nadie más lo puede tocar que no seas tú. Si lo llegan a ver, bueno, no pasa nada, pero lo mejor es que nadie lo vea, ¿no? Y pues bueno, nada más. Él me dijo, para que empiece a tomar vida, tienes que empezar a platicar con él, o al menos dirígele la palabra. Y en cuanto menos tú te des cuenta, en algún momento vas a tener una respuesta de vuelta. O sea, para mí todo esto ya estaba muy, muy loco, ¿no? Pero a esa edad, evidentemente era wow. O sea, voy a tener un muñequito que habla y cotorrea, ¿no? O sea, entonces hagan de cuenta que me lo llevo. Obviamente no le dije nada a mi mamá. En mi familia somos católicos porque pues así ha sido la familia. En este momento, bueno, soy creyente, creo como en que existe un Dios que sí es creador, pero nada más. Quizá la verdad no como
el Dios que nos pinta la iglesia. No, para nada. Entonces, abuelita, si estás viendo esto, perdóname. Pero las cosas como son. Yo ya ahorita, a mi edad ya. Entonces, una disculpa. Bueno, el chiste es que ya tenía yo el muñequito ¿no? Me lo llevé, me dijo que nadie lo vea, bla, bla. No le dije a mi mamá. Entonces, pues me lo llevo. Me acuerdo que a mi mamá le habían regalado hace unos años, le habían regalado en su trabajo una casita que traía chocolates adentro, pero una casita muy bonita, donde se abría y adentro venían los chocolates. Entonces yo metí al muñequito ahí adentro y cabía perfectamente. O sea, el güey ya tenía esta casita, ¿no? O sea, de veras, ya tenía casita y todo. Entonces le podía poner ahí su copita y todo eso, y nadie iba a darse cuenta que era lo que había ahí adentro, ¿no? Porque pues era la cajita de los chocolates, que ya no tenían chocolates, ¿no? Entonces pues el duende estaba ahí adentro. Hagan de cuenta que la verdad es que el rezo lo hice una vez, no lo terminé, no me sentía muy cómodo con eso, la verdad. Aunque era la novedad, pues no quería clavarme mucho todavía como en el asunto, ¿no? O sea, dejé que fuera el momento y ya. Yo hacía mi vida normal, salía a jugar, bla, bla, bla. Y cuando regresé de jugar, pues regresé a ver al gnomito, ¿no? Como que lo agarré. Entonces abro la cajita y el gnomito seguía ahí, paradito así, ¿no? Nada más. Había una cosa extraña que sí, la verdad, cuando yo lo tomaba, tenía como este tipo de ojos que si uno lo pone así de frente, parece que te está viendo. Y si uno empieza a moverse de lado, en ángulos, parece que la mirada te sigue hacia donde tú lo muevas. Entiendo que hay muchos estatuas o figuras que son hechas con este propósito. No sé por qué, pero bueno, yo sé que los ojos se pueden crear de ciertos ángulos para que parezca que te sigue con la mirada, ¿no? Como que te observara sin importar a dónde te mueves. Les digo esto porque les comenté anteriormente que a mí me gusta mucho el arte, entonces entiendo de este tipo de conceptos, y esto se puede recrear en unas figuras. Pero, pues evidentemente cuando tú lo ves y haces todo esto, te impacta. Y más pues porque yo no diseñé, yo no lo creé, ¿no? Pero bueno, entonces recuerdo que lo vi, abro la cajita, veo, empiezo a buscar y de repente lo primero que me llamó muchísimo la atención, y aquí empiezan las cosas extrañas, es que las semillas de girasol estaban peladas. Tal cual, estaban las cascaritas de las semillas de girasol, no todas, pero sí había unas cuantas que habían sido peladas. Entonces, cuando vi eso, me le quedé viendo y algo, pues como que me llamó la atención y dije, órale, esto está loquísimo, sí, pues está interesante, como cualquier niño, ¿no? Agarré la copita de vino porque se la había puesto yo así a un ladito, y el vino sí se veía, literalmente se veía que la copita aún seguía llena. Pero no me lo van a creer, cuando yo tomé la copa de vino y la agarré y le hice así porque no se movía, y entonces eso me sacó de onda. Y cuando le hago así a la copita, hagan de cuenta que empezó a bajar muy lentamente, no como el vino es totalmente líquido. Para este tiempo ese vino ya estaba hecho como meloso. Hagan de cuenta como si fuera un tipo de miel o resina
ya bajaba muy lento, muy lento. Entonces yo dije, órale, lo intenté oler y ya no tenía olor. No lo probé, pero ya con eso fue así como súper raro. Y cuando veo los dulces ya estaban también hechos así como derretidos, ¿saben? Esto estaba muy extraño, muy loco para mí en ese momento. Y dije, wow. Las moneditas ahí seguían. Cerré la cajita y como que yo me quedé así intentando encontrar una explicación de qué pasó. Lo que me podía quizá llegar como que a la cabeza en ese momento era como que pues me lo dieron caliente, yo lo guardé ahí y pues el calor, no sé, quizá derritió los dulces. El vino pues no lo sabía. Intenté pensar que a lo mejor pues quizá los azúcares que el vino pueda contener, naturales o no sé, por el mismo calor, que a ver, para que esto suceda se necesita un montonal de una fuente de calor más grande, yo creo, ¿no? Y evidentemente a esas temperaturas yo no lo hubiera podido sostener en mi mano. Y aparte les hablo de que del transcurso de la escuela a la casa son 2 horas. O sea, ya había pasado por distintos tipos de temperaturas y no podía ser que al llegar ahí pues todavía mantuviera esa temperatura y que en vez de reducir su temperatura aumentara, ¿no? O sea, yo traté solamente de buscar como conclusiones, ¿no? Las moneditas estaban ahí, las semillitas de girasol no logré encontrarle explicación, honestamente, pero intenté no clavarme en todo esto que yo acababa de ver, ¿no? Pasaron los días, yo seguía haciendo lo mismo, le seguí dando. Las semillitas de girasol seguían estando peladas, se las cambiaba evidentemente, lavaba la copita de vino y todo esto, nuevos dulces, todo, y así se los dejaba y todo este rollo, ¿no? Yo seguía haciendo mi vida normal, hasta que recuerdo un día que también me dijo, pues habla con él, empieza a hablar con él si quieres que empiece a tomar vida. Y yo dije, pues lo intentaré. Y sí, un día recuerdo que lo saqué de la caja y me lo puse en el pecho y lo tenía así en el pecho. Y entonces no recuerdo qué le estaba diciendo, pero estaba intentando dirigirle la palabra. O sea, la verdad es que ahora que cualquiera que lo pueda ver y todo eso en ese momento, pues eso es estúpido. Era como hablarle a tus muñecos, ¿no? Así como cuando las niñas le hablan a sus Barbies o yo qué sé. Pues hagan de cuenta que fue de ese mismo modo, ¿no? Que yo le hablaba. Para esto mi mamá todavía como que a veces escuchaba y me decía, ¿qué haces? Sabía que yo jugaba con mis muñecos, todavía me gustaba jugar con muñecos. De hecho yo tenía... me gustaban mucho este tipo de muñequitos de acción, así como los G.I. Joe y no sé, los Batmans y todo esto, que tenían como estos misiles que eran de resortes, ¿sabe? Que les hacían armitas, le metías el misil y con botones salían los misiles y todo esto estaban muy bien hechos, ¿no? Entonces yo tenía bastantes G.I. Joes y este tipo de muñequitos. Y recuerdo que mi mamá me decía, ¿qué haces? Y yo, nada, pero cuando entraba yo lo guardaba así súper rápido, ¿no? Y entonces me decía, bueno, está bien, quién sabe qué, ya se salía, yo hacía mis cosas y todo esto, y así pasó, yo creo que unos 2 meses más o menos, y las situaciones del dinero empezaron a suceder. Yo, como les digo, de la Ciudad de México al Estado de México son 2 horas de transporte. En ese tiempo todavía no existía evidentemente el metro de la línea B,
que es el que es de Buenavista hasta, no sé, Plaza Aragón, creo, no sé qué más lejos llegue ahorita, pero al menos ese era el que en ese momento a mí me podría haber llevado. Como esto todavía no existía, yo me iba en las combis que pasaban por todo el circuito interior y era llegar como que a Oceanía y tomar otra combi que ya te llevaba a la parte del Estado de México. Entonces, para ese tiempo, yo creo que con lo que eran 10 pesos, 10 o 12 pesos más o menos, yo podía irme desde la escuela hasta el Estado de México. Y mi mamá me daba, no sé, a veces 20 pesos, 25 pesos para que yo comprara algo en la tiendita de la escuela o así, y pues para el camino, ¿no? Bueno, para mi transporte. En la secundaria vendían unas tortas muy buenas y a veces vendían chilaquiles y todo este rollo, ya saben cómo es en las escuelas. Que yo sabía que había veces más bien que me gastaba todo el dinero. La primera vez recuerdo que habían chilaquiles y me acuerdo que me compraba un buen de chilaquiles y boings y todo este rollo y había veces que yo decía, ¿qué me importa? O sea, me gasto el dinero y pues yo estaba chico, la verdad es que me fui caminando muchas veces desde Santa María la Ribera hasta lo que es ahorita la estación de metro Musquis. Me fui caminando muchísimas veces. A ese tiempo les hablo de que yo tenía, no sé, 12 años, 13 años y no me importaba y me agarraba mi mochila y pues yo iba contento, pero había comido de lujo en la escuela, ¿no? O sea, yo había comido de lujo. Entonces el caminar pues, no me importaba, no era para mí gran problema porque mis papás pues iban a llegar tarde noche, entonces no importaba si yo llegaba temprano o no, aunque mi mamá siempre me marcaba y me decía, tienes que estar aquí a esta hora o algo así, regularmente me daba un espacio para que yo llegara, ¿no? Y en ese espacio, si yo salía a las 2, aunque me hiciera unas 3 horas, 4 horas caminando, me las aventaba sin bronca y llegaba como a las 6, más o menos 5. Mi mamá me llamaba y pues yo ya estaba ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué hablo esto? Porque yo sabía que yo me había gastado todo el dinero en la tiendita de la escuela. Sabía que ya no traía dinero para mi pasaje. Entonces, recuerdo que una ocasión, pues yo ya no traía dinero, pero también traía como mucha flojera. Yo sabía que tenía que caminar, había sido un día frío con lluvia. Dije, entonces me la voy a tener que aventar caminando, lloviendo. O sea, no había de otra o más que quizá pedirle dinero prestado a algún amigo o yo qué sé, para irme, ¿no? El chiste es que, pues sí, esa vez yo estaba así como de, no lo voy a lograr. Pues no les voy a mentir que recuerdo que hagan de cuenta que así como empiezo a caminar, pues ya iba yo decidido a caminar. Meto mis manos en la bolsa del pantalón y ya iba yo empezando a caminar cuando de repente en mi bolsa derecha del pantalón siento un papel. Y entonces, a ver, todo mundo sabemos cómo se siente un papel a un billete. Todos lo podemos identificar fácilmente, no tiene una similitud. Pues hagan de cuenta que saco un billete. Y así como saco el billete me le quedo viendo. Era un billete de 20 pesos. Y dije, ¿y este? O sea, no puede ser que yo tuviera 20 pesos porque pues tú sabes, como que desde niño también tú sabes tus finanzas, ¿no? Sabes que tu papá o tu mamá no te da tanto dinero, lo demás te lo vas gastando y no era como que yo fuera de ahorrar mucho o así, no, la verdad no. El chiste es que yo traía 20 pesos. Y entonces yo dije, ¿y estos qué onda? ¿De dónde salieron?
pues eran 20 pesos. Y dije, wow, pues yo no me voy a ir caminando de lujo. Me fui a tomar la combi, esperé, bla, bla, me fui en camino. Yo iba pensando en todo el camino que había sucedido, de dónde habían salido esos 20 pesos. Hasta que cuando llego a la casa, abro la puerta y escucho no el clic que había escuchado con mi amigo en su casa, pero escuché como si la madera de la casita se hubiera cerrado. Escuché un sonido. Entonces yo intenté identificar de dónde había venido ese sonido. Entro, reviso las habitaciones y todo se veía normal. Cuando entro a mi habitación también todo está normal, pero de repente pues trato de identificar el sonido. Me acerco a la casita y dejo caer la maderita y era el mismo sonido. Entonces yo dije, wow, y entonces ahí empezó todas las... O sea, ahí ya me voló toda la cabeza, fue como, wow, ¿esto me dio el dinero? ¿Será? Abrí la casita, me le quedé viendo y el gnomito estaba ahí paradito, o sea, pues, tal cual, todo estaba igual, vinito meloso, los dulcecitos ahí, las semillitas siempre peladas. Entonces, y dije, wow, pues entonces a lo mejor sí existe, ¿no? Sí sirve, o sea, sí. De repente, eso empezó a pasar más veces. Yo empecé a gastarme el dinero a propósito porque yo decía, pues, se me va a dar. No se me dio todas las veces. La verdad es que había veces que yo me lo gastaba y no me aparecía dinero. Y tampoco es que me haya aparecido muchísimas veces, tampoco, o sea, tampoco voy a mentir en ese aspecto. El asunto es que sí hubo veces donde cuando sí llegaba a necesitar el dinero, ahí estaba, ¿no? La verdad es que tampoco me aparecieron como que grandes denominaciones, no tampoco, pero al menos sí lo que me ayudaba a salir de la situación. Y entonces eso me tenía a mí como, pues wow, pues sí sirve. Y yo creí que así iba a ser la vida normal, ¿no? O sea, yo tenía el duendecito pues ya generaba, ¿no? Tenía que pagar como renta y todo esto. Entonces dije, bueno, pues ahí lo voy a tener, no pasa nada, lo tengo con sus dulcecitos y todo esto, nadie lo ve. Y yo sigo con mi vida tal cual y me ayuda a salir de situaciones cuando a veces sí lo llego a necesitar. Pues así pasó, empecé a crecer y empecé a hacer deporte. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que dejé de prestarle atención al gnomito. O sea, literal, pues empecé a crecer, ya no era de, el muñequito y todo esto, o sea, empecé a hacer deporte y pues ya salía más, ya mis ¿cómo se llama? Mis hobbies eran otros, ya empezaba yo a tener otros gustos como un poquito más maduros correspondiendo a mi edad. Entonces empecé a olvidarlo, empecé a olvidar el gnomito. Esto significa que dejé de cambiarle el vino, de darle semillas de girasol y todo esto. Para esto, se me había pasado contarles, es que me habían dicho que esto no debía de pasar, porque entonces él se podía enojar y podía empezar a hacer travesuras o hacer cosas que, bueno, que no fueran agradables. Y pues a mí eso se me olvidó evidentemente y no sé, simplemente no le presté más atención y ahí lo empecé a olvidar. Pues empezó a pasar así los meses, no sucedió nada. Hasta una vez, una noche, que yo estaba viendo Canal 5 y recuerdo muy bien porque no sé si se acuerdan que en las noches anteriormente, hace mucho tiempo, había un comercial de Canal 5 donde decían Canal 5 y caía un auto así y creo que aplastaba una televisión o no sé, y después ya empezaba
Interrumpimos este programa para localizar a las siguientes personas. Y ya saben que había estas situaciones de mostrar fotos para buscar gente, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que yo estaba viendo eso. Me acuerdo muy bien que cayó esto, pasó esto, lo de la interrupción del programa, bla, bla. Y esa pantalla era una pantalla que en mi cuarto, obviamente, ¿saben cómo esa luz azul que desprende el televisor cuando todo está oscuro? Yo dormía siempre con la puerta cerrada. Recuerdo aquí que hagan de cuenta que de repente con la luz de la televisión había ese reflejo, pues sí, por toda la recámara. Y no sé cómo alcancé a ver una sombrita negra a la mitad del suelo de mi recámara, que iba, no sé si como dando brinquitos o eran pasitos. Estuvo raro, pero era una sombrita, o sea que yo de reojo yo solamente vi algo así como, hagan de cuenta, como ting, 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 ting. Y entonces como que traté de enfocar, así de ver qué era, así súper rápido traté de entender qué era eso. Cuando caigo en cuenta de que a lo mejor podía ser este gnomito, alcanzo la luz de mi recámara súper rápido. ¡Fa! Prendo la luz y no me lo van a creer. El gnomito solamente le hizo así. Y así se quedó. Y entonces le digo, te vi, o sea, no hay razón o motivo por la cual tú estés afuera. ¿Qué carajo estaba pasando, no? Y le digo, muévete. Entonces ya empecé yo como con el, en vez de asustarme, empecé como con ese, wow, sí se mueve. Y le decía, muévete, ya te vi, o sea, prácticamente yo le decía, te capturé. O sea, muévete, ahora quiero que te muevas porque ya te vi. O sea, esto estaba muy loco porque estaba dentro de la casita. O sea, tendría que haber salido de la casita y bajarse por el mueble y caminar para el medio y no sé a dónde carajo iba. Pero lo capturé en medio de mi cuarto. Esto está muy loco y quizá muy ridículo de contar, pero sí fue así. Entonces, pues yo estaba así como que muévete, no lo quería agarrar, pero yo le daba vueltas y le decía, muévete, ya te vi, o sea, te saliste, eso quiere decir que sí te puedes mover, déjame ver. Y no se movía. Entonces lo agarré y lo intenté, pues lo estaba observando a ver si había cambiado alguna forma de su cuerpo, así como estaba en la estructura, que pues era así paradito. Dando cuenta que él regresó a la forma así paradito. Entonces pues lo puse otra vez de vuelta en la cajita y ahí lo dejé porque no se había querido mostrar, ¿no? Entonces dije, me quedé pensando, sí tenía un poco de miedo porque pues yo estaba casi a punto de dormir. Me quedé pensando toda la noche y todo eso y dije, ¿quién sabe qué pasó? ¿Lo habré visto de veras? Fue un, no sé, que no podría haber sido solamente mi imaginación porque yo lo tomé con la mano y lo regresé a la cajita. O sea, tendría que haber soñado todo esto, ¿no? El asunto de esto después pasó que los días siguieron así y yo no veía que hubiera algún cambio o algo así diferente, ¿no? Los días pasaron, seguí olvidando toda esta situación, cuando de repente hubo como un pequeño problema en la casa porque mi mamá no encontró unos anillitos que ella tenía de oro y unos aretitos y todo este rollo. Y obviamente pues nada más era mi papá y yo.
pues obviamente los reclamos fueron para mí, porque no se encontraban y entonces creyeron que a lo mejor yo los había tomado y los había vendido, no sé, para sacar algo de dinero, no sé. Entonces mi mamá estaba muy molesta conmigo. Les juro que lo que sucedió es que cuando empecé yo como que a ayudarle a buscarlos, porque yo le decía, es que yo no lo hice, yo no los tomé, pues no, pero me estaban regañando muy fuerte. Entonces yo estaba tratando de ayudar a buscarlos por toda la casa. Entonces hagan de cuenta que pues en el lugar donde nunca lo hubiera esperado, fui a buscar, y cuando busqué, abro la cajita o la casita esta, y ahí estaban como que las cosas de mi mamá. ¿Con qué cara se los iba a dar? Y luego yo, ¿qué le iba a decir? Que los había encontrado en la casita del nomito, ¿no? Y o sea, no, ni al caso. Pues me tocó un castigo otra vez. Yo le dije que no los había tomado, y bueno, al menos se recuperaron y pues ya, ¿no? Después de esto, me enojé con este gnomo y recordé entonces que era porque yo no le estaba prestando atención, y empezaron a pasar cositas así. Un día me fui a jugar, tuve un partido, ya empezaba yo a jugar a básquetbol, y regresé. Cuando yo regreso y entro a la casa, eran como esto de las 9 de la noche más o menos. Mi hermana acababa, bueno, les digo que mi hermana todavía estaba pequeña, yo creo que tenía, no sé, como unos 3 años, 3, 4 años quizá, y regularmente andaba en andaderita, o mi mamá solía ponerla en esta como sillita mecedora. Siempre que mi mamá hacía alguna actividad, la tenía ahí junto a ella para poderla revisar o supervisar, simplemente que estuviera bien, ¿no? En todo momento. Esa noche mi mamá me cuenta que ella estaba en el cuarto de lavado, en la azotehuela que teníamos ahí en el departamento. Estaba el lavadero, la pared detrás, y del lado izquierdo estaba la lavadora, secadora y pues bueno, los botes de ropa y todo esto. Y a mi hermanita, ella tenía las puertas abiertas, y a mi hermanita la tenía en la cocina, en esta sillita mecedora, para que el aire que entraba por la azotehuela pues no le diera, ¿no? Entonces ella estaba así adentro de la cocina, pero ahí. Mi mamá cuenta que ella estaba lavando ropa, unos tenis, no recuerdo qué estaba haciendo ahí, pero estaba lavando ropa, cuando de repente dice que de reojo ella vio algo en la lavadora saltando. Entonces pues obviamente le llamó la atención, voltea a la lavadora y ella dice que vio como una personita fea. No sabía cómo describirla, pero dice que ella vio una personita fea saltando y haciendo caras y gestos como molesto, queriendo llamar la atención, pero brincando mucho así en la lavadora, como rebotando, sí, llamando la atención. Entonces mi mamá, al ver eso, se impactó tanto que salió corriendo, cerró la puerta, agarró a mi hermana y se salió a la sala y se quedó así, ya no quiso entrar. Entonces, cuando yo llego del partido, veo a mi mamá sentada en la sala con todas las luces prendidas de la casa, todas, y con la televisión. O sea, mi mamá creo que quería tener la mayor compañía que podía haber de luz, ¿no? Entonces mi hermana estaba ahí junto a ella y mi mamá estaba así como dudando, o sea, no sabía qué había pasado, pero mi mamá estaba como que tratando de encontrar una explicación de qué había pasado, no sé.
Pues yo al ver esta situación, pues yo le digo, ma, ¿qué pasó? Porque no se veía normal, mi mamá no se veía muy perturbada. Y le digo, ma, ¿qué pasó? Y me volteaba a ver y me decía, es que no sé. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, ya empezaba yo a asustarme. Y le digo, mi hermana está bien, o sea, sí, es que estamos bien, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Cuéntame, ¿qué pasó? Y entonces me decía, no, es que no sé. Y le digo, pues cuéntame. O sea, yo también ya estaba pues sacándome de onda, ¿no? Y me dice, te voy a contar, pero no quiero que vayas a pensar que estoy loca o no sé. Y le digo, no, pues obviamente no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella me dice, lo que pasa es que yo estaba lavando la ropa, yo estaba en el lavadero y de repente algo ya pues sí, me llamó la atención porque en la lavadora encima vi como a una personita muy fea brincando en la lavadora y haciendo caritas así feas, pero abría sus manitas y las cerraba. Y entonces, cuando me empezó a hablar y a decirme todo eso, yo dije, uff, o sea, para empezar ya me había metido en un problema, ¿cómo iba a decirlo, no? Y entonces, pero obviamente no me gustó ver a mi mamá así. O sea, mi mamá ya había perdido la paz y el control total en ese momento de la situación y no quería, o sea, yo, ¿cómo les explico que? Sí, yo creo que ustedes entienden la situación. No me quedó otra para calmar a mi mamá más que decirle la verdad. Entonces le digo, ¿era algo así? Y me dice, sí, no sé, no le puse mucha atención, pero estaba feo, se veía como algo pequeñito, pero sí tenía una forma humanoide, sí, era como una mini persona. Entonces le digo, a ver, ma, quiero que te calmes y te voy a enseñar algo. Y me dijo, ¿qué? Pero ya fue un qué en un tono como sabiendo que yo la había regado en algo, que había hecho algo que no debía, ¿no? Y me dice, ¿qué? No me digas que estás haciendo estupideces. Y le digo, no, pero mira, te voy a enseñar algo. Pues ya fui a mi habitación, lo traje y le dije, pues ya ni cómo decirle, no te vayas a enojar, no me vayas a regañar. Le enseño el muñeco. La cara de mi mamá fue de un susto que me dijo, quítate de aquí con esa porquería, te me largas ahorita mismo de la casa con esa porquería y no regresas hasta que no la hayas sacado, botado por ahí. Y me dice, yo no sé qué te estás creyendo, esto no es posible, parece que nunca te he enseñado, no te he hablado de todas estas situaciones y de estas cosas. El regaño fue inminente, grande y pues, me lo merecía de cierta forma, ¿no? Entonces, pues sí, no me dejó entrar, ya era noche, les digo que ya era noche. Entonces yo cargando al muñeco, yo decía, ¿y ahora qué hago con este muñeco, no? O sea, lo más fácil era dejarlo afuera y pues deshacerme de él así como así. Hagan de cuenta que así como salgo del departamento, pues yo dije, pues ¿qué hago? ¿Lo entierro? Pues no sé. Entonces, hagan de cuenta que yo estaba caminando a un lado del edificio cuando dije, pues voy a hacer un hoyo y lo voy a meter en la tierra y pues que se quede ahí, ¿no? Yo estaba ahí, pero pues para esa hora los vecinos que vivían en otros edificios o algo así, pues pasaban y se me quedaban viendo, y aunque yo estaba chico, pues era raro, ¿no? Yo a esa hora enterrando y todo esto, ¿no? Así, haciendo este tipo de cosas. Para esto pasa un amigo que venía de la tienda. Cuando pasa este amigo, saludos, no sé si veas este video en algún momento, se llama Francisco. Cuando pasa este amigo, me dice, güey, ¿qué estás haciendo?
Y yo podía contarle a él sin broncas, ¿no? Y le digo, pues es que me sucedió esto y así, entonces así. Me dice, no neta. Y le digo, sí. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a enterrar o qué onda? Y le digo, pues es esto. Y me dice, a ver. Y ya se lo enseño. Y me dice, eso está muy loco. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, yo conozco a alguien que tiene un montón de estos. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y le digo, pues si quieres, me dijo, si quieres vamos con él y a lo mejor se lo regalas a él y pues que él se lo quede, él tiene muchísimos. Y yo dije, pues sí, era como que la solución más sana, más viable y más fácil para mí, ¿no? Y le digo, sí, vamos. Y me dice, a ver si está en su casa. Pues sí, tal cual fuimos, ya era alguien más grande, yo creo que él tenía como unos 30 años en ese momento. Y ya le tocamos en su departamento. Y sí, él en la sala. Tocamos el departamento y le dice Francisco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ellos se conocían. Y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, es que, mira, vengo con un amigo y él tiene esta situación, tiene uno de estos, así como tú, bla, bla, bla. Y le empieza a explicar. Entonces su amigo empieza a escuchar y le dice, ok, ¿qué pasó? Y ya me dice, a ver, pásate. Y ya nos pasa a su casa. Y me dice, ¿lo traes contigo? Y le digo, sí. Me dice, a ver, cuéntame. Ya le conté todo cómo había pasado, cómo lo había adquirido. Me preguntó, ¿cuándo te lo dieron? ¿Hubo algo así como un tipo de ritual o ceremonia o algo así? Le dije, sí, hubo algo así. Y me dice, lo que pasa es que mira, yo he visto de estos nomitos o estas figuras, yo las he visto en los tianguis, también los venden en los tianguis, yo también los llegué a ver en los tianguis. Me dice, pero regularmente los tianguis lo compraste en tienda. Y le dije, sí. Y te hicieron como un ritual o ceremonia o algo así. Le dije, sí. Y me dice, lo compraste en un lugar bueno. Y la forma en la que te lo dieron, por cómo me lo describes, tiene sentido y sí parece ser algo bien. Y le digo, ¿y luego? Y me dice, pues así como que tan fácil de deshacerte de ellos, pues tampoco, porque en realidad es tu energía la que está ahí también, ¿no? Y pues deshacerte de tu energía no es tan fácil. Entonces ya empezó como que la perturbación ya fue a otra forma, porque ya empezó a hablarme de otra forma más abierta, pero como al otro lado que yo todavía no logré entender de cuando lo adquirí, ¿no? Y más con todos los hechos que ya habían venido pasando. Y me dice, la verdad es que yo lo que te recomiendo es que tú sabes que puedes hablar con ellas, ¿verdad? Y le digo, sí. Me dice, pues lo que yo más recomendaría es que hables con él, le pidas que este lazo se rompa, que ya no quieres trabajar junto con él, o ya no quiere que trabajen juntos, y que bueno, que se debe de romper este lazo y bla, bla, bla. Me empezó a explicar un montonal de cosas que bueno, yo para mi edad, o sea, yo no entendía nada. Y todo eso me empezaba a dar como más, sí me sacaba más de onda, me empezaba a dar más miedo por cómo me lo describía. Entonces me dice, mira, pasamos a su sala. Y en su sala él tenía como como una mesa alargada, que no era la mesa principal para comer. Y en esa mesa, yo creo que él tenía como unos 100 de veras o más, paraditos y de diferentes tamaños, diferentes cosas. Y me dice, mira, yo tengo uno como el tuyo también. Entonces yo cuando vi eso dije, güey, entonces ya mis preguntas fueron diferentes. ¿Y no te da miedo? ¿Qué pasa contigo? Y me dice, pues sí, he visto muchas cosas. Me dice, pero yo entiendo bastante de esto y entiendo que con esto no se juega y puede ser muy real. Me dice, entonces cuando tú adquieres este tipo de objetos, pues sí debes de hacerlo con bastante respeto, pero también con mucha conciencia de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres, cuáles son tu propósito al obtenerlo. Y me dijo, entonces
no son malos, me dijo, la verdad es que no son malos, no es que algo malo vaya a suceder. Me empezó a explicar que yo era el que tenía cuerpo y era una entidad o una fuerza o una energía, que su cuerpo era a través de este muñequito de cerámica. O sea, me empezó a explicar un montonal de cosas que yo a esa edad todavía estaba así como no entiendo en qué me metí, qué es lo que hice. Y yo no podía regresar a la casa hasta que yo me deshiciera de esto, perdón. Entonces, y para esto ya era noche, o sea, yo tenía que tomar una decisión rápida. Y me dice, y le dije, ¿te lo puedo dejar por esta noche? Y me dijo, no, porque no es mío. No es mío, no es mi energía. Y discúlpame, ¿no? Le dije, ¿si lo entierro? Y me dice, no sé, yo nunca he hecho nada de eso, o sea, yo los tengo aquí. Y me dijo, no sé, yo te recomiendo que mejor hables con tu mamá y trates de convencerla de que busquen una solución de cómo pues deshacerse de esto. Entonces ya le dije a mi mamá, regresé, me dijo, ¿qué pasó? Pero mi mamá ya estaba súper enojada, yo creo que a punto de sacarme de la casa ya para siempre, ¿no? Exiliado. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con él? Y le dije, no, pues nada, yo lo había dejado paradito atrás del edificio, lo escondí ahí con unos tabiques y todo eso, y esperando que nadie me hubiera visto o lo viera, ¿no? Y le dije, no, ahorita lo dejé afuera de la casa y todo esto. Y me dijo, pues aquí no vuelves a entrar con eso, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que averiguaste o qué? Le dije, no, pues nada, conocí a alguien así, así. Y así como que para mi mamá, esto solamente se iba como que incrementando, ¿no? Entonces me dijo, es que, no, regaño otra vez, es que estás idiota, ¿cómo puedes creer que este tipo de situaciones las vas a traer aquí a la casa, bla, bla, bla? No, mi mamá, o sea, regaño bien merecido, ¿no? Total que le dije, bueno, ahorita lo voy a dejar allá afuera. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? No sé, o sea, tengo que hablar con él. Me dice, pues habla con él, yo no sé, o sea, mi mamá tampoco entendía, ¿no? Pero pues habla con él, yo no sé cómo le vas a hacer, pero aquí no entras si esa cosa vuelve a entrar, ¿eh? Y si vuelvo a verlo aquí, de veras a ti te va a ir muy mal. Total que así pasó un día, 2 días y no lo recogí, solamente iba a ver, vi que ahí estaba todavía los tabiques y todo eso, entonces pensé que ahí seguía todo eso, ¿no? Para esto un día mi mamá regresa del trabajo y cuando regresa me dice, ven, acabo de encontrar información. Para esto mi mamá se había ido no sé si aún exista, pero antes estaba una biblioteca muy grande que se llamaba la Biblioteca México. Una biblioteca enorme que tiene infinidad de libros donde regularmente los estudiantes íbamos a obtener libros para sacar la información para hacer nuestras tareas o trabajos y yo qué sé, ¿no? Una biblioteca enorme que al parecer tenía diferentes tipos de libros. Pues mi mamá se fue a hacer una búsqueda de todo esto y encontró un libro donde hablaban de los duendes, gnomos y todo este tipo de, pues sí, de, no sé cómo llamarlos, situaciones. Encontró uno que describían que particularmente estos venían de la zona de los países como escandinavos, ¿no? De la mitología vikinga y todo esto que podría ser Finlandia, Suecia, Dinamarca, todos estos lugares, ¿no? Entonces empezó a meterse mucho en todo esto y encontró unos documentos donde decía que como que la forma de deshacerte de estos maleficios y todo, o sea, llamarlo maleficio también se me hace muy duro porque la verdad es que tampoco nos sucedió nada malo, afortunadamente, pero bueno, este tipo de encantamientos, no sé cómo llamarlo, me suena, trato de no hacerlo sonar muy ridículo, pero la verdad es que sí fue raro y sucedió, ¿no? Me sucedió, mi mamá lo pudo vivir también. Total que una forma era primero hablando con ellos, rompiendo este tipo de
conexión o lazo entre la persona y la figurita de energía. Y segundo, si eso no pasaba, lo mejor era llevarlo a una iglesia principal, a una iglesia grande, y dejarlo como que al quicio de la iglesia, así como que en la puerta de la iglesia, pero tenía que ser una iglesia grande, donde se reconocieran cosas y bla bla bla, ¿no? Total que yo dije, ok, pues ya teníamos la solución, ¿no? Pasé por él, el muñequito seguía ahí abajo de los tabiques, todo esto, lo agarré, lo metí, y entonces le empecé a decir, pues aquí cerró, o sea, yo empecé, había como unas tipo frases que mi mamá me había dado en unas hojas copia, y yo, no, pues aquí se rompe todo esto, yo haciendo todo lo que decía ahí, ¿no? Cuando de repente yo estaba haciendo todo esto, pues me empecé a sentir como cansado, medio mareado, pero lo identifiqué rápido y me di cuenta que eso era porque estaba haciendo eso. Entonces, en ese momento como de euforia, lo agarré y les digo que yo vivía en el último piso, abrí la ventana y ¡zas! Lo aventé así contra la avenida, así en la calle, así, y lo vi como se partió así, y yo dije, ya, se acabó esto, ya. De repente ya le dije a mi mamá y me dijo, bueno, pues ya, también supongo que está bien, ya se acabó, ya no hay que pensar más en esto. Ya mi mamá estaba más tranquila, ya yo ya le había pedido perdón hasta por los codos, y ya como que mi mamá también dijo, bueno, ya pues puede pasar, estás chamaco, estás estúpido. Y pues ya, de esto, un día así como unas 2 o 3 semanas después, en este periodo, a estas 3 semanas, no había pasado nada, todo parecía normal. Yo pensé que ya se había terminado esa situación, ¿no? Cuando de repente yo iba a jugar y estaba buscando mi balón, que regularmente lo ponía abajo de la cama. Entonces me agacho a sacarlo y empecé a tocar a ver en dónde estaba el balón, porque yo no cabía, solamente el espacio del balón lo forzaba, y empecé a sacar y así como para agarrarlo e intentar sacarlo, cuando de repente con el tacto siento algo, pero pues evidentemente yo lo había agarrado muchísimas veces. Cuando siento eso, sentí como todo se me bajó así. Que no puede ser. Lo agarro, y así como lo agarro, pues sí, era el dichoso muñequito otra vez. Estaba abajo de mi cama, pero esta vez estaba roto. Le faltaban piezas, pero se veía como si se hubiera autopegado, pero sin encontrar todas las piezas, porque yo lo vi y sí le faltaban partecitas, ¿no? Ya me asusté. Ahí ya sí comencé ya a pensar cosas que ya eran más graves, ¿no? Le marqué a mi mamá, le platiqué, mi mamá estaba otra vez enojada, el regaño volvió y todo esto, y dije, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, bueno, pues vamos a hacer ahora esto, y vas a volver a hablar con él. Le platiqué al chico este de los gnomitos otra vez, y me dijo,
déjame ver yo qué puedo encontrar de información, voy a preguntar a las personas que también los venden, que hacen esto. Y dije, sí, total que sí, lo que mi mamá decía, lo que este chico había buscado de información. Y sí llegaban como que a un punto donde decían que lo mejor era primero hablar con él y después dejarlo en una iglesia. Pues sí, eso era lo que se iba a hacer. Yo hablé con él y me lo llevé a la iglesia de Coyoacán y lo puse dentro de la iglesia. Le dije que no quería volver a verlo, que esto se terminaba ahí, bla bla. Yo ofrecí disculpas por lo que había hecho, porque no entendía. Lo había hecho sin una mala intención, sin haber entendido qué rollo. Y pues ofrecí disculpas, pedí ayuda, recé un poco ahí todo este rollo y lo dejé ahí paradito dentro de la iglesia. Afortunadamente, a partir de ese momento no volví a saber de este muñequito. Esa es la historia de el duende de mi habitación. Un poco fuerte, un poco increíble quizás también. Pues analizando esto que yo les acabo de contar, ya con el tiempo y con años, eso ya tiene muchísimos años que pasó, pues ahorita lo entiendo ya de otra forma. No creo que haya sido, no creo que haya sido algo malo, simplemente yo había acordado algo y no lo cumplí. Con esto que quiero decirles, no prometan cosas que no pueden cumplir o que no van a cumplir. No tomen responsabilidades que no puedan aceptar, porque si eso es nuestra propia energía y podemos engañar a todo mundo, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, yo lo entiendo de otra forma ahorita. Definitivamente no lo volvería a hacer, aunque entiendo bastante ya. Y aunque las experiencias siguieron pasándome de diferentes situaciones, este punto no lo volvería a tocar, porque ahora lo entiendo de otra forma. Y pues bueno, al final de cuentas son como energías también, y estas cosas, bueno, también se alimentan de nuestra energía, que al final de cuentas podría ser algo así como, no sé, los aluches, los leprechauns, no sé, todo este tipo de situaciones similares, ¿no? Esa es la historia. Espero que la hayan disfrutado. Pues no me queda más que despedirme, invitarlos a que comenten qué tal les pareció esta historia. Suscríbanse, denle like al video y no sé, compartan el video. Recuerden que todo esto, véanlo antes que nada como entretenimiento. No, se los repito, no busco convencer a nadie y tampoco busco como que me compren la historia y que digan, no, para nada. Yo hablo desde mi experiencia y pues nada más, ¿no? O sea, no sin buscar convencer a nadie. Eso es lo que a mí me pasó. Y pues ya, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Adiós. Oye, despiértate. Ven.